Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es la revisión y el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Si ya lo viste por la miniatura, por el título, ya te habrás dado una idea de lo que es todo lo que hay aquí adentro, ¿no? Básicamente este es un estante organizador para baño, no sé cómo lo quieras ver tú, para poner las botellas del champú, del acondicionador o cuestiones así, ¿no? Yo lo pedí por Mercado Libre, debes de checar más o menos qué versión es la que vas a pedir, ya que hay algunas que son un poquito más reducidas, hay unas que son un poquito más grandes, con más espacios, con menos espacios, etcétera. En mi caso fue esta, me llegó en una bolsa negra, en esta caja, ¿no? Y pues me llegó directamente esto que tenemos aquí. Aquí tenemos directamente todo amarrado con un cincho, no me esperaba eso, y sus componentes, como unos chupones o unas pegatinas para la pared, unos ganchitos para colgar lo que es pues zacates o no sé cómo lo quieras ver tú, otras pegatinas, unos tornillos para asegurar todo esto y su manual de instrucciones, que es el que venía aquí, ¿no? Como lo ven, es directamente esto lo que tenemos, que es lo que vamos a conseguir. El resultado final es este que tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, una vez yendo por unas tijeras ya corté lo que es el cincho y encontramos lo siguiente. Básicamente estas son las barritas donde van a ir colgados los que son pues los anaqueles, los soportes, estas cuestiones que tenemos aquí. Aquí tenemos lo que son las charolitas, donde te digo que van a ir las botellas del acondicionador, el champú, lo que tú quieras. Están bastante espaciosas y ya nada más estas se asegurarán a lo que es las barritas estas que tenemos acá. Son dos, en este caso en específico son dos, te digo, porque debes de fijarte, ya que luego viene una y no una jabonera o una base como para poner jabones. Fíjate lo que vas a comprar, ¿no? Y pues bueno, básicamente estas son las partes que tenemos. Se ve bastante sencillo de armar. Solamente ocuparíamos lo que es un desarmador para asegurar lo que son los tornillos y listo, ¿no? Es muy importante tener en consideración que tu baño yo te recomendaría que fuera de un material como el que tengo aquí en el fondo, ¿vale? Esto es como cerámica, como no sé qué será, como si me acuerdo por aquí te lo pongo. Pero básicamente esto va a asegurar de que estos cinchos o estas pegatinas se adhieran bien a la superficie, ya que si no se adhieren bien puede que esto se te caiga, se te cuelgue, se te baje y pues que directamente no tengas una buena experiencia con el producto. También he notado en los comentarios de este producto, la gente menciona que se cae, que porque no aguanta el peso y etcétera. Básicamente esto se cuelga en lo que es la regadera de tu baño, y a lo que vi en las imágenes de la persona que comentó esto, su regadora la tenía así como hacia abajo, ¿no? Lo cual va a ser normal que cuando tú pongas esto y le pongas productos, pues se desliza hacia abajo y se caiga. Lo recomendable es tener la regadera un poquito pues recta, o ponerla en una posición recta para que al momento de poner peso, pues esto no se caiga, y pues no se baje y se quede estático, ¿no? O inclusive ponerla un poquito más hacia arriba o inclinada hacia arriba tu regadera para que esto no se caiga de ninguna manera. Pero pues ya dependerá tú qué es lo que tengas y cómo lo vayas a poner. Así que voy a armar todo esto y regresaré con el resultado ya de todo esto armado. Y pues bueno, una vez ya armado vamos a conseguir lo que tenemos aquí en pantalla, directamente lo que son los estantes o estos soportitos para los champús o las botellas. Quedan relativamente flotando, ya que se pueden sacar muy fácil moviéndolos hacia arriba y poniéndolos, deslizándolos hacia abajo, ¿no? Ahí están. Es un poquito confuso la instalación de estos como anaqueles o la tornillería y demás, ya que vienen con unos tornillos, pero al momento de revisar el instructivo revisé que los tornillos, algunos vienen ya directamente con la pegatina o con el pegamento, así que supongo yo que es para optar lo que tú quieras usar, ya sea estas con pegamento, porque te digo que aquí viene el tornillo, para asegurarlo así que ya no se muevan, o directamente los tornillos solos sin el pegamento. Una vez ya armado todo esto, pues ya nada más sería cuestión de irlo a poner en el baño. Esta parte pues te digo que va colgada a lo que es la regadera para que ahí se quede, y esta parte de goma es para que no se deslice o se deslice lo menor posible y esto no se mueva, ¿no? Y ya, básicamente pues lo voy a ir a instalar para que veas cómo queda esto ya armado. Pues bueno, una vez ya realizado lo que es el trabajo anterior, ya quedaría esto totalmente instalado. Cabe decir que en mi caso en particular tuve que hacer algunas adaptaciones, algunas modificaciones para que esto quedara pues lo mejor posible, ya que el baño está muy alto o la regadera está muy alta y pues como que no quedaba muy arriba y cuestiones así, ¿no? Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.